Bienvenidos, grumetes, soy Ángel y esto es El Último Búnker. ¡Al abordaje! Bienvenidos otra vez. Hoy vamos a hablar, como habéis visto en el título, de La Isla del Tesoro, el clásico que hemos estado leyendo durante la lectura conjunta. Al final del vídeo os pondré un par de cortes que me han mandado gente que ha estado leyendo el libro conmigo. Este es el último vídeo de septiembre y, como sabéis, en octubre es la iniciativa Leautoras Octubre. Por eso, aquí tenéis el TBR, el mes que viene solo lo dedicaremos a leer a escritoras. No sé si os vais a animar, si os vais a apuntar, podéis dejar vuestros comentarios, con un librito por cierto, si os interesa esa iniciativa. Antes de comenzar, también recordaros como siempre que estoy en Instagram, lo tenéis aquí, y en Twitter para que comentemos cualquier cosa. Sin más dilación, empezamos. La Isla del Tesoro es una novela publicada en 1883, escrita por el escocés Robert Louis Stevenson. Es conocido no solamente por esta novela, sino también por El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Secuestrado, Flecha Negra. La Isla del Tesoro es un clásico inmortal, todo el mundo conoce la historia, o al menos ha leído o visto alguna versión de ella, porque se han hecho múltiples adaptaciones. De las últimas, El planeta del tesoro, de Disney, pero también hay videojuegos, otros libros, películas, cómics. Detalle curioso, uno de mis libros favoritos, El guardián de las palabras, está basado en una película que es El guardián de las palabras, de Macaulay Culkin. Tiene una pequeña adaptación de lo que es La Isla del Tesoro. Aunque he dicho antes que esta novela se publicó en 1883, se empezó a escribir bastante tiempo antes, y de hecho se publicó primero por entregas entre 1881 y 1882. Para S.L.O., caballero norteamericano, de acuerdo con cuyo gusto clásico se ha concebido el siguiente relato. Ahora, en agradecimiento por las muchas horas que disfrutamos juntos, se lo dedica con los mejores deseos su afecto amigo, el autor. Esta novela está dedicada a Samuel Lloyd Osborne, hijo del primer matrimonio de Fanny Osborne, con la que en 1880 Stevenson se casó. Robert Louis Stevenson nació en 1850. Estudió Derecho, pero nunca ejerció. Se dedicó sobre todo a viajar y a escribir sobre sus viajes. Como suele ser habitual en esta época, Stevenson fue un niño de salud delicada, por lo eso dedicó casi toda su vida a viajar para encontrar un lugar donde sus pulmones pudieran calmarse. No tenía problemas de dinero, así que bueno, pudo concentrarse en esos viajes. No solo escribió novela, como La Isla del Tesoro, sino que también se dedicó al ensayo, la poesía, el cuento corto. Además se han recuperado cartas de esa época que escribía a sus amigos y sus conocidos. En 1894, con tan solo 44 años de edad, Stevenson murió. Lo hizo además en la isla de Samoa, a la que se había retirado, donde los nativos le llamaban Tusitala, que en español significa el contador de cuentos. Ya os he hablado de esta edición de la Isla del Tesoro, es la que publica Ediciones Salvat en su colección de grandes novelas de aventuras. Es una edición en cartonet, es decir, tapaduras, con grabados en su interior, punto de lectura de tela, lomo redondeado, decoraciones en dorado y en general una edición bastante bonita y que incluye una portada y una portadilla también ilustradas. El gran pero de esta edición es precisamente el interior o la traducción, que no se sabe de dónde ha salido porque no tiene autor y que bueno, se sospecha que debe ser una de esas que es un poquito más baratilla para reducir costes. Precisamente por eso también os traigo esta edición. Esta es la edición que publicó El País en 2004, otra colección de novelas de aventura pero de bolsillo. En una rústica, tapa blanda, tamaño reducido, que incluye como diferencia notas al pie de página. Y además la traducción sí que está firmada bien por María Durante, la autora también de las notas al pie de página. Otra diferencia que me parece interesante, a pesar de ser esta una edición de bolsillo, que parece que uno pensará que una edición rústica siempre será peor que una edición de tapadura, bueno, es más bonita, pero por ejemplo esta incluye una cosa que esa no tiene, que es la dedicatoria de Robert Louis Stevenson a su hijo adoptivo, a Samuel Lloyd. También incluye unos versos que empiezan la novela, que se titula Al comprador indeciso. Al ser una traducción diferente se encuentran palabras traducidas de otra manera, o incluso los nombres. Aquí Silver el Largo se le llama Long John Silver, mientras que aquí se traduce por John el Largo. Lo que más me interesa de esta edición es eso, las notas al pie de página que explican algunas de las palabras, porque está pensada para un público más juvenil. Pero no solamente eso, sino que también
hace referencias históricas a los eventos que ocurren y a los personajes que aparecen. Por ejemplo, aquí menciona a Kingston, Ballantyne y Cooper, que son 3 escritores de lengua inglesa de novelas de aventuras. O en esta otra ocasión, aquí hablan de William Kidd, un navegante escocés. Estas referencias que aparecen en la novela y que para el lector actual les serán desconocidas, son complementadas con estas notas, que yo creo que es una cosa muy importante en casi todas las novelas, pero sobre todo en los clásicos es muy interesante tener tanto introducción, prólogo como notas al pie de página. Ya lo hablamos en el vídeo sobre la Guerra de los Mundos. Cualquier obra que tenga un prólogo ayudará a entender y a comprender esta obra. Uno de los datos más curiosos sobre esta edición es que, por ejemplo, hay una nota sobre los sauces. En el capítulo 14, se titula El primer golpe, Stevenson nos habla un poquito de la flora de la isla, del tesoro, y habla de que encuentra sauces. Esto es relevante porque, unido a los leones marinos que ve en otro capítulo, nos estaría diciendo que la fauna y la flora de la isla del tesoro son más cercanas a la costa de California que a las islas del Caribe. Este es el tipo de fricada que como lector pues uno agradece. Y como siempre, ¿de qué va la isla del tesoro? Cuando el joven Jim Hawkins encuentra el mapa de una isla desierta en la que se ha escondido un tesoro, por cierto, lo encuentran en su posada cuando Billy Bones muere. Billy Bones es un pirata que ha estado un tiempo en su posada y cuando muere, pues registran sus propiedades para cobrarse el tiempo que ha estado durmiendo allí. Jim Hawkins recurre a influyentes amigos para fletar la Hispaniola o la Española y emprender un viaje hacia esa isla. Cuenta con su audacia, la experiencia del capitán Smollett y la inteligencia del Dr. Livesey. Pero la tripulación está formada por una banda de filibusteros a la orden de John Silver, un verdadero pirata sanguinario que codicia el mismo tesoro. Cuando la historia se inicia, se nos presenta a Jim Hawkins, un joven que está contando en retrospectiva una aventura que vivió. La aventura de la isla del tesoro. Por aquel entonces él solamente vivía con su madre y se encargaban de atender a los clientes en la posada del almirante Benbow. A esa posada acude por sorpresa un mal hablado y gruñón pirata, aunque al principio solo se le llama marino, que trata a todo el mundo muy mal, es muy borde, pero claro, tienen miedo de qué podría hacer y por eso no le echan. Durante algún tiempo está bebiendo, comiendo, hasta que finalmente muere. Sin contar mucho más, Jim Hawkins abre el equipaje del pirata, se encuentra además dinero del que cobran su estancia y algunos papeles que ocultan. Cuando otros piratas llegan buscando no se sabe muy bien qué, su madre y él se esconden, hasta que los piratas escapan, se marchan. Entre los papeles que Jim había cogido, como os podéis imaginar, había un mapa a una isla de un tesoro, con un tesoro. Como Jim no sabe qué hacer, habla con el Dr. Livesey, un perfecto caballero inglés, que también hablará con el caballero Trelawney, y decidirán pues fletar un barco, la Española, para ir hasta esa isla y volver. Y la aventura comenzará, y también pronto el conflicto, cuando contraten a Silver, un cocinero que además viene con un montón de tripulantes, que para el caballero Trelawney es una bendición porque además de ser simpático, cocina bien y ya le salva o le soluciona el problema de tener que fletar el barco. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento en que avistan la isla del tesoro, Jim es testigo desde un barril de cómo Silver y el resto de marineros a los que ha traído conspiran contra los caballeros. Jim va a decírselo a los caballeros y deciden cómo actuar. Y ya me callo, porque si no os cuento todo como con la Odisea. Por cierto, ¿habéis visto el vídeo de la Odisea? Estructura de la obra. Os quiero contar algunos detalles más de esta trama porque os voy a contar cómo está dividida. Son 34 capítulos divididos en 6 partes. La primera parte es el viejo bucanero, cuando Billy Bones aparecen en el almirante y pues, revoluciona al personal. Además aparece el Dr. Livesey, llega Pew, que es otro pirata ciego, y bueno, acaba, como ya os he contado, con Billy Bones muerto. En la segunda parte se nos cuentan los preparativos y el viaje hacia la isla. Se nos cuenta cómo Jim va a Bristol para ayudar a los preparativos, cómo se contrata el barco, al resto de marinos, al capitán Smollett, y el comienzo de ese viaje, desde que parten de puerto hasta que avistan la isla del tesoro. Y además vemos como Jim es testigo de la preparación del motín. La tercera parte, la más corta, son 3 capítulos y se titula Mi aventura en tierra. En ella, Jim nos cuenta cómo abandona el barco durante el motín y lo que intenta hacer para salvar a sus amigos. La cuarta parte se llama La empalizada. En esta nos cuentan las batallas entre los caballeros y los piratas.
ambos grupos han abandonado el barco y se han reagrupado en diferentes partes. Los piratas están en la playa bebiendo y fiesteando, mientras que los caballeros encuentran un pequeño fuerte de madera en el que se pueden defender. Y luchan contra los piratas para evitar que les quiten el mapa, porque al saber Jim del motín, hicieron sus planes. Una cosa curiosa de esta cuarta parte es que los primeros capítulos los narra el Doctor, porque Jim no está. Jim está contando su aventura en la isla, mientras que los caballeros luchan contra los piratas. La quinta parte se llama Mis aventuras en el mar y cuentan cómo Jim intenta regresar de vuelta con los caballeros. Por último, la última parte se llama El Capitán Silver, porque John Long Silver ya se ha quitado su máscara de supuesta bondad, de su supuesta moral, y ya ha tomado control de los piratas. Que ya son los últimos capítulos, se nos cuenta cómo descubren ya el tesoro y cómo termina la obra. Como hice con la Odisea, también os quiero contar un poquito los personajes que hay en esta obra. Abajo tenéis un enlace que hablan de esto mismo. Básicamente hay dos grupos de personajes. Está por un lado Jim Hawkins, el Capitán Smollett, el Caballero Trelawney y el Dr. Livesey, el bando de la bondad. La moralidad, la legalidad, el patriotismo, serían los buenos casi sin matices. Ahora vamos a eso, eso del matiz ahora lo comentaremos. Por otro lado, pues estaría evidentemente los piratas. Mal hablados, desagradables, borrachos, inmorales, vagos, avariciosos y al fin y al cabo criminales. Su único objetivo es el oro y si tienen que matar y destruir por el camino, pues lo harán. Por un lado el bien y por otro lado el mal, sin matices tampoco, de momento. En ese grupo pues está Billy Bones, que es nuestro primer pirata que vemos. Pero también está Pew, que es el pirata ciego que viene a buscarle. También estaría, por supuesto, el cocinero, Long John Silver. Juan el Largo, no, por Dios. Juan el Largo, ya lo dejo, ya que lo he dicho, lo dejo. Precisamente es un pirata al que le falta una pierna, casi toda la pierna, y va con muletas. Que luchar con muletas ya me parece todo un triunfo. Y más a bordo de un barco. También estaría Ben Gunn, que es un hombre al que encuentran en la isla, al que abandonaron. Básicamente casi toda la tripulación. Ahora vamos a lo que hablo de los matices. Durante la lectura conjunta me llamaron la atención dos detalles, o bueno, un detalle relacionado con dos personajes. Cuando se nos presenta a Long John Silver, a John Silver el Largo, él aparece como una persona educada, muy agradable a todo el mundo le cae bien, tiene siempre palabras buenas, es un embaucador, ¿vale? Pero claro, estamos en una novela de piratas. Si Billy Bones y Pew nos lo han presentado de tal manera tan terrible, su inmoralidad viene unido a la enfermedad. Billy Bones está muriendo. Pew es ciego. Entonces, esos tipos de rasgos que les hacen feos representan que su maldad ha llegado a su cuerpo. Pero por otro lado nos encontramos con John Silver, que es un buen cocinero, que a todo el mundo cae bien, que se engana a la gente. Stevenson lo que nos está diciendo es que nos está engañando con este personaje para que nos confiemos. De hecho, es incluso un peor pirata porque nos embauca, ¿no? Los otros van de cara al menos, ¿no? Este nos embauca para robarnos. Y esto sucede muy parecido con el capitán Alexander Smollett. Cuando el Caballero Trelawney, el Dr. Livesey y Jim van a conocer al capitán, este es mal hablado, es rudo. A Jim, que no deja ser el narrador, le trata muy mal. Es muy borde con él. Si tratan tan mal al protagonista, que a la vez es el narrador y es el punto de vista del lector, es decir, que lo está leyendo en primera persona, está tratando mal al lector. Precisamente nos hace desconfiar de él. Pero precisamente este viejo lobo de mar es honrado y se verá durante el motín. Aquí Stevenson nos hace como un poquito de moralidad de que, bueno, a lo mejor no eres la persona más educada del mundo, pero eso no te convierte en un pirata o en un criminal. Entonces, en este venía lo del matiz, que no todos los personajes en el bando bondadoso son iguales, y no todos los personajes en el bando de los malos son iguales. Hola, soy el Ángel del futuro y estaba editando el vídeo y me he dado cuenta de que se me ha olvidado un detalle muy importante. Cuando hablamos de los dos frentes o de los dos tipos de personajes, hablamos de los morales y los inmorales. John Silver, aunque está en el lado de los inmorales, tiene un final muy diferente al resto de los piratas. Aunque el resto de los piratas acaban muertos o abandonados en la isla, John Silver acaba traicionándoles y vuelve a la civilización de la mano de los
caballeros y por tanto del lado de los buenos o del frente de la legalidad y de los morales. Esto hace que la novela en sí no venga con una enseñanza moral, a pesar de ser una novela juvenil, porque no nos está diciendo sé bueno o acabarás mal, porque precisamente el peor de los personajes, que traiciona a los suyos, que no tiene ningún pudor en matar, sale victorioso, se lleva una parte del tesoro. Como ya llevo un buen rato hablando y quiero descansar, os voy a pasar al vídeo de Miriam y Jesús, dos buenos amigos, vallecanos de pro ambos, y que además están participando ahora en un proyecto llamado Vuelo de Cuervos. Os dejo abajo el enlace. Y bueno, quiero que veáis qué opinan ellos de la Isla del Tesoro. Adelante, chicos. Hola, buenos días. Somos Jesús y Miriam, y estamos participando los dos en la lectura conjunta de la Isla del Tesoro. Vamos a hacer una breve reseñita sobre el libro y nada, espero que os guste. Pues yo puedo decir que el libro lo conocía evidentemente porque es un clásico, pero nunca lo había leído, y he de decir que a pesar de mi edad lo he disfrutado, porque te hace vivir una historia que yo creo que está pensada para los chicos jóvenes, y a mí me gustó cómo estaba planteado, sobre todo cómo está planteada al principio. Luego es un libro muy tedioso por el lenguaje que utiliza, es un lenguaje antiguo, pero yo creo que la historia está muy bien hilada. Stevenson, que es su autor, la hiló bastante bien, y para mi gusto debo decir que tiene el aprobado. Yo le pondría un 7 al libro, ya no es porque sea un clásico, sino porque personalmente creo que es un libro que está bien para jóvenes lectores y que recomiendo desde el principio a final. Vale, yo pienso que lo mismo que Jesús, es un libro que está muy bien. Yo le conocía, le leí cuando era muy pequeña, claro, era muy pequeña. Está muy bien. Lo único que el lenguaje es muy tedioso, hay ciertas palabras pero está bien. El principio se me hizo muy ameno, luego ya al final se me hizo más tedioso, se me hizo más pesado, pero está bien, te engancha, te pica la curiosidad de saber qué va a pasar con los piratas, con el protagonista, y te va enganchando. Lo único que, ya digo, el principio es muy ameno, se me hizo muy fácil de leer, pero el final ya se me hizo cada vez más pesado. ¿Recomendado? Sí, está muy recomendado, sobre todo pensando en la época que Stevenson lo escribió en 1880 y algo. O sea, para la época que era, la verdad es que está muy bien para lectura juvenil. Si os podéis hacer con una edición de bolsillo que no es muy cara, o incluso la edición esta que ha sacado hace poco por fascículos en los kioscos, que viene el primer fascículo que cuesta 2 euros, a haceros con esa edición porque sí, merece la pena. La verdad es que si las tapas son canalita en ramas, una maravilla, yo la tengo y la verdad es muy bonita, a mí me ha gustado, esa edición me ha gustado mucho. Y dicho eso, yo creo que no hay mucho más que añadir, simplemente que le deis una oportunidad y sea lo que sea que leáis, disfrutadlo, porque la cultura y la lectura, la literatura, es algo esencial en nuestras vidas. Sí, yo voto por ella y dicho eso, un saludo. Dios. Y ahora, después de haber hablado a ellos, quiero que os oigáis lo que Olga Lafuente tiene que decir. Olga Lafuente colabora con las revistas Submarino de Hojalata y Cometas de Papel, además de dirigir el club de lectura de Sinopsis Compartida en Twitter. Soy Olga Lafuente y he terminado de leer La Isla del Tesoro siguiendo la iniciativa de Ángel con su lectura conjunta. No voy a contar la sinopsis de este libro, pero sí quiero manifestar el descubrimiento que ha supuesto para mí releer la novela. Ya la había leído de pequeña, pero apenas recordaba nada de la trama, y ahora que lo he vuelto a hacer me he encontrado con un autor genial con un talento narrativo que me ha fascinado. Se sabe que La Isla del Tesoro es una novela de aventuras dirigida principalmente a un público joven que lo que demandaba era acción y que se identificara rápidamente con el protagonista, y donde se ensalzan la lealtad, la amistad y la honradez en contraposición con aquellos que se consideran vicios humanos o con una vida disoluta o fuera de la ley. Aparte de esto, digo que ha supuesto un descubrimiento para mí por la técnica narrativa de Robert Louis Stevenson,
que se muestra como el magnífico escritor que es cuando hace esas narraciones cargadas de detalles o esas descripciones de los lugares tan completas con un lenguaje tan visual. En todo momento mantiene un léxico culto utilizando la palabra precisa para cada detalle y no teme recurrir a un lenguaje con tecnicismos acorde con el tema que trata, lo que obliga al lector a concentrarse más en la historia. Pero a cambio Stevenson nos aporta una obra de gran suspense donde se combinan la acción y la violencia, llena de giros y situaciones extremas, convirtiendo una novela de piratas en un libro atractivo que capta nuestra atención desde el inicio y que nos absorbe hasta el final. Es por esto que considero que La Isla del Tesoro ha sido una gran elección en cuanto a clásicos de la literatura como punto de partida para este proyecto de lectura conjunta. Y hasta aquí un poco el análisis de lo que es La Isla del Tesoro. Me gusta leer La Isla del Tesoro. La leí hace años, pero la verdad es que no me acordaba de casi nada. Evidentemente no tengo la sorpresa que te puedes esperar de un leerlo de nuevas, porque es en plan, yo ya sabía que John Silver era un pirata, ¿no? Es uno de los piratas más conocidos del mundo. Sí que se nota que esta historia se publicó primero por capítulos, porque tiene los típicos cliffhangers que vemos ahora sobre todo en televisión, de llega al final y de repente, ¿qué va a pasar mañana, no? ¿Qué va a pasar en el capítulo de la próxima semana? ¿O qué va a pasar dentro de X días cuando se publique la continuación? Que a mí me parece algo más fabuloso, que por cierto estamos perdiendo, porque ahora como publican casi todas las series del tirón, pero es como esa necesidad de saber qué pasará, es fascinante. Y en las novelas de aventuras, Julio Verne, Stevenson, Lovecraft, Poe, todos esos autores lo sabían y lo hacían magistralmente. También deciros que me ha costado bastante leerlo, incluso me ha costado un poco más que La Odisea, porque yo me esperaba una novela mucho más ligera, y no sé si es por la edición o por qué, pero había veces que se hacía un pelín cuesta arriba. También tampoco os voy a negar que leía 2 capítulos al día y se me hacía corto, porque están pasando cosas continuamente. Ya habéis visto que hay una parte que se llama Mis aventuras en tierra y la siguiente Mis aventuras en el mar. O sea, Jim Hawkins desde que llega a la isla no para quieto. Es un niño pequeño, entre comillas, y está todo el rato peleando, corriendo, luchando. Se nota que además que es una novela juvenil por eso, porque es el único niño de la obra y se mueve sin problemas. Todos los adultos le escuchan, todo sucede gracias a él, pero bueno, eso es normal. Esta es una novela de peripecias o de aventuras que es estar todo el rato pasando cosas. En ese sentido está muy bien, es una novela corta y está llenísima de acción. Yo creo que el único problema es la edición y probablemente la traducción, porque yo, por ejemplo, encontré un párrafo así sin puntos y tuve que leerlo 2 o 3 veces para decir, vale, por fin he comprendido lo que pone. Porque bueno, la botavara, proa, popa, la jarcia, todas esas cosas de los barcos las puedes entender o no, y puedes ir a buscar la información o no para saber exactamente lo que es. Pero bueno, realmente no es tan relevante. Pero cuando tienes que leer 3 veces una misma frase porque no entiendes qué está pasando, eso es un problema. Entonces, a la novela le voy a dar 4 estrellas, pero a esta edición no le voy a dar 4 estrellas. La edición físicamente es muy bonita, pero se hace insufrible de leer. Creo que todo el mundo debería leer La Isla del Tesoro, a ser posible en una edición lo mejor posible para disfrutarlo tanto o más. Y os recomendaría, pues ya te digo, os lo recomiendo con cualquier clásico, que sea una edición anotada y con prólogos e introducciones, todo lo posible para que os explique un poquito pues quién era el autor, el contexto de la obra, que eso siempre ayuda y hace muchísimo más divertido y interesante de leer. Si me vuelvo a leer en algún momento La Isla del Tesoro, pues iré a por esta edición en vez de a por esa, que queda muy bien en la estantería. Pero para disfrutarla se merece otra cosa. Voy a concluir aquí. Si habéis leído La Isla del Tesoro, os invito a dejar vuestro comentario. Hoy, en vez de un libro, me gustaría que dejarais una bandera pirata. Y me digáis qué os ha parecido, si estáis de acuerdo conmigo, si os ha gustado los comentarios de Miriam, Jesús y Olga. Si os ha gustado, darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos para ser más guapos. Y darle a suscribiros y darle a la campanita para ser más listos. Disfrutad de la lectura. ¡Ahoy!